Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos una vez más para compartir el estudio, resumen de la escuela sabática. Queremos que tú seas nuestro maestro, nuestro guía en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos, amigas, hermanas y hermanos a nuestro estudio resumen de escuela sabática, lección general, descanso en Cristo. El La lección de esta semana es la lección número 8, titulado Libres para descansar. Estará apoyado en los libros de la Biblia, Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, Primera de Reyes capítulo 18, Primera de Reyes capítulo 19, 1 al 8, Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3, Isaías 53, versículo 4 al 6, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11. Nuestro versículo para memorizar está en Salmos capítulo 27, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dos cosas importantes que el ser humano no puede comprar. No puede comprar la luz propia que genera Dios para el mundo. Jehová es la luz y también es la salvación del hombre. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Si tenemos a un Dios todopoderoso, al Dios verdadero, Jehová Jireh, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, Dios es nuestra fortaleza en nuestra vida. Entonces, ¿de quién vamos a temer? Vamos a pasar a la lección del sábado, el resumen que se titula Libres para descansar. Muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos, a veces incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos. A veces Jesús solo decía una palabra y se recuperaban por completo. A veces tocaban a los enfermos, tocaba a los enfermos y se sanaban milagrosamente. A veces los despedía y la curación se producía yendo de camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños judíos, no judíos, ricos y pobres, y a gente sencilla. Los peores casos de lepra y ceguera no quedaban fuera de su alcance. Por cierto, incluso sanó a los que padecían la peor enfermedad de todas, específicamente la peor enfermedad, que es la muerte. No hay nada imposible para Jesús. No hay nada imposible. Tenemos que tener fe y tenemos que creerle a Dios. ¿Cómo hallar descanso? Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, quien dijo estas palabras, nos está haciendo una invitación. A lo mejor usted ha recibido diferentes tipos de invitaciones. A lo mejor usted ha recibido una invitación de bodas, de cumpleaños, ha recibido una invitación para
ir y conocer la cultura de otro país, a lo mejor ha ido a una casa de campo, entre otras invitaciones. Pero Jesús nos hace la mejor invitación. ¿Por qué? Porque Él dice, venid trabajados y cargados. ¿Quién en este mundo no se cansa? ¿Quién en este mundo no está cargado de situaciones, de problemas, enfermedades? Entonces, ¿para qué esta invitación? Jesús nos dice, para que en Él podamos hallar el descanso. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender de Jesús? Dos cosas importantes: mansedumbre y humildad. Es lo que va a formar un carácter, una formación en el ser humano para poder enfrentar la vida. Tiene que tener mansedumbre y tiene que tener humildad. Dice, y hallaréis descanso en vuestras almas. De la única manera que el ser humano puede encontrar descanso es aprendiendo de Jesús, es aceptando la invitación de Jesús, es que podamos comprender y entender que quien no hace la invitación es aquel que todo lo puede, es aquel que hace posible lo imposible. De manera que para que usted pueda encontrar el verdadero descanso, hay que venir a Jesús, hay que aprender de Él, hay que tener mansedumbre y humildad. Y dice más, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De manera que ahí está la invitación que nos hace Jesús. Ahora, querido amigo y amiga, tú tienes la decisión para venir y adquirir, ¿verdad?, este descanso del cual Jesús habla en este capítulo de Mateo 11, 28 al 30. El resumen del domingo, que se titula Descanso Curativo. Si hay un momento en el que necesitamos descansar, es cuando estamos enfermos. Necesitamos descanso físico para que nuestro cuerpo pueda reactivar el sistema inmunológico. Y a menudo también necesitamos descanso mental. A veces simplemente son situaciones en las que no hay peligro de vida, como un resfriado o una migraña. Nos quedamos ahí y tratamos de no pensar en todo lo que deberíamos estar haciendo, pero no podemos. La Biblia habla de un relato que está en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y queremos compartir con ustedes qué dice la Biblia con respecto a este relato que se encuentra en Marcos capítulo 2. Dice que después de algunos días, Jesús entró de nuevo en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces le trajeron un paralítico cargado por 4 hombres, y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
El diseño original de Dios no incluía el dolor, la enfermedad ni el sufrimiento. La enfermedad llegó a este planeta solo con la entrada del pecado. Por eso Dios nos da pautas de salud para que podamos disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero mientras estemos en este mundo enfermos de pecado, no habrá garantía de salud aun cuando sigamos los principios de salud. Noten que el relato habla de 4 amigos que ayudan a una persona que no se vale de sí. Era necesario para poder llegar a Jesús porque el hombre tenía problema para caminar, era paralítico. Pero algo interesante es que ellos no se concentraron en la situación. Jesús estaba dentro de la casa de Pedro. Había mucha gente adentro y afuera. Sin embargo, ellos no vieron esto como un problema. Ellos buscaron la solución. Ellos decidieron subir por el techo, subir al paralítico, abrieron el techo y bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Qué cosa maravillosa cuando tenemos amigos que nos pueden ayudar, amigos espirituales que tienen visión y misión y que no ven la imposibilidad como algo que ya ahí se acabó. Los amigos espirituales, estos amigos que tenían gran fe, el cual a Jesús le agradó, dice que el versículo 4, el versículo 5 dice, y al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos escribas y fariseos, habían algunas personas allí que cuando escucharon esto, pues comenzaron a murmurar. Siempre habrán personas que no tienen la visión ni la misión y están rodeados, están ahí y están prestos para murmurar y criticar. Sin embargo, los amigos que tomaron al paralítico sí tenían una misión especial y sí sabían que Jesús podía curarlo. Esta es la fe que agrada a Jesús. Lo bueno es que Dios puede darnos descanso, ya sea que estemos enfermos o sanos, ya sea que nuestra enfermedad sea resultado de nuestras propias acciones o del descuido de otra persona, de nuestros genes o simplemente una consecuencia de vivir en este mundo pecaminoso. En el resumen del lunes, tratamiento desde la raíz. Miren, habían bajado al paralítico ante la presencia de Jesús y todos los ojos estaban puestos en Jesús. Ellos pensaban, ¿decidiría sanar a un pecador? ¿Diría algo para reprender la enfermedad? ¿Qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué es lo primero que Jesús hace? En Marcos 2:5 es que dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que Jesús mira es la fe de los amigos. Bienaventurados aquellos que tienen amigo de fe. Porque por causa de los amigos del paralítico, aquellos que abrieron la abertura, cargaron al paralítico y decidieron bajarlo por el techo hacia donde estaba Jesús, lo primero que a Jesús le agrada es la fe de los amigos. Y por la fe de los amigos, entonces le dijo al paralítico, aquí lo repetimos,
Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Como a menudo no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas, muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son los síntomas. Creemos que deshacerse de los síntomas implica curarse. Jesús aborda la enfermedad de manera diferente. Él conoce la raíz de todo sufrimiento y enfermedad y quiere tratar esto en primer lugar. Jesús conoce todo el sufrimiento que tú padeces. Jesús conoce cuál es tu necesidad. Jesús conoce cuál es tu enfermedad. Jesús conoce qué es aquello que te aqueja tanto. Pero hay que venir a Él, hay que creerle a Él y hay que tener fe para poder obtener el milagro que tanto realizó con este hombre que vamos a ver en la historia. Miren, generalmente hablar es fácil, pero no cuando Dios habla cuando Dios habla por la poderosa palabra. Las cosas llegaron a existir, como dice Génesis capítulo 1. Aunque el perdón no es algo que se puede ver, es costoso. El perdón le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Todo lo demás es secundario. Para demostrar el poder y la realidad del perdón, Jesús decide curar al paralítico. Entonces, ¿qué pasó? Que estaban sentados allí algunos escribas que pensaron en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando, decían ellos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían los escribas. Al instante Jesús conoció que pensaban así y les dijo: ¿por qué pensáis esas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y el acto tomó, y en el acto mismo, ¿verdad? Él tomó su camilla y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron al Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Por causa de la murmuración, por causa de aquellos que estaban criticando, los escribas y los fariseos, Jesús no tan solo decide perdonar los pecados del paralítico, también le dice, por causa de ellos, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en los cielos y en la tierra, a ti te digo, levántate. Dios anhela curarnos por dentro, en primer lugar, y luego a veces decide brindarnos sanidad física inmediata, como el paralítico, o a veces tendremos que esperar en la mañana de la resurrección para experimentar la sanidad física. De cualquier manera, nuestro Salvador quiere que podamos descansar en la seguridad de su amor, su gracia y su perdón ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Si estoy hablando para alguien en esta hora que está padeciendo cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de frustración, cualquier tipo de sufrimiento, a ti te digo en el nombre de Jesús, levántate, toma tu camilla y anda. Una camilla puede estar representado, una parálisis puede estar representado por un problema de hogar, un problema de salud, un problema económico, un negocio frustrado, algo que pensaste hacer, pero de repente salió todo mal.
un diagnóstico médico. No importa la situación por la cual usted esté atravesando. Jesús tiene el control, Jesús tiene el poder, y si Jesús pudo sanar ese paralítico, también te puede sanar a ti. El resumen del martes, titulado Huir. Según datos de la Organización Mundial, esto es bien interesante, escuche bien. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la enfermedad más común en todo el mundo, que afecta a más de 300 millones de personas cada año, no siempre presenta síntomas visibles. La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo, y es uno de los principales contribuyentes a la carga mundial de morbilidad. Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión es la enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, número 1, decaimiento anímico, número 2, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Para algunas personas, una atmósfera familiar negativa, estresante o triste puede llevar a una depresión. Otras situaciones vitales de muchos estrés, como la pobreza, el no tener hogar o la violencia, también puede contribuir a que la gente se deprima. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la depresión? Número 1, sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío. Número 2, sentimientos de desesperanza o pesimismo. Número 3, sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad. Seguimos. Sentimiento de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Entonces, estos son signos y síntomas de las personas que tienen depresión. Por eso, ahora, yo quiero que usted entienda bien la invitación que nos hace Jesús cuando dice en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se dan cuenta? Ahora la grandeza, la importancia de la invitación que hace Jesús para el ser humano, porque el ser humano está lleno de tristeza. El ser humano está lleno de ansiedad, de vacío, de resentimiento, de desesperanza, de pesimismo. Hay muchos seres humanos irritados, frustrados, intranquilos, con sentimiento de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Entonces, aquí está la grandeza del Mesías cuando nos hace la invitación: venid a mí trabajados y cargados. Mucha gente prefiere estar trabajados y cargados, cansados, para no venir a Jesús. La excusa, muchas excusas, pero la realidad es que si tú quieres hallar el verdadero descanso, si tú quieres encontrar el verdadero descanso, tienes que venir a Jesús, tienes que tener fe, tienes que creer. Quieres salir de la depresión,
quiere salir del estrés, de la situación, quiere encontrar esperanza, ven a Cristo Jesús. El resumen del miércoles, que es titulado Demasiado cansado para correr, es el relato de Elías. Elías, aquí habla la Biblia, que tuvo depresión. Y Elías está demasiado cansado para seguir corriendo. Y entonces vuelve a orar. Esta oración es muy diferente de la oración llena de fe que Dios respondió en el Monte Carmelo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 y 37. Esta es una oración de desesperación, simple y corta. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a compartir con ustedes qué estaba ocurriendo con el profeta Elías. Primera de Reyes, aquí lo tenemos, capítulo 19, versículo 1. Mire, aquí dice, rey Acab, contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Jezabel era la esposa del rey Acab, rey de Judá. Entonces, él le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías que los dioses me traten con todo rigor si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. O sea, Jezabel le mandó a decir a Elías que lo iba a matar. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba en Judá, dejó a su criado allí. Y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Eterno, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Esta expresión, dicho por el profeta Elías, le estaba pidiendo, le estaba suplicando a Dios que lo matase. Quería morir. Este era un hombre, un profeta levantado por Dios, poderosísimo, que hablaba a través de Dios y daba un mensaje contundente. Uno de los relatos más interesantes es cuando él sube al Monte Carmelo y había una disputa de sacerdotes, gente que adoraban dioses falsos, pero Elías adoraba al Dios verdadero. La disputa era que iban a clamar a su Dios y el Dios que los sacerdotes adoraban, dioses de palo, dioses de piedra, tenían oídos pero no escuchaban, tenían ojos pero no veían. Y dice que comenzaron a adorar a su Dios. La disputa era que tenía que descender fuego del cielo. Entonces, ahí se encontraba el profeta Elías. Entonces, los que adoraban dioses falsos comenzaron a adorar a su Dios y comenzaron a clamar para que descienda fuego del cielo. Y Elías, en esta ocasión, pues le motiva a ellos y le dicen: pero griten más fuerte, parece que su Dios no los escucha. Pero nunca sucedió nada con los dioses de los profanos, con aquellos que profanaron y con aquellos que adoraban dioses ídolos falsos. No sucedió nada. Cuando le tocó el turno a Elías, dice que habló, oró al Dios del cielo y de la tierra. Y antes de eso, Elías había pedido que hicieran una zanja. Y ahí, cuando puso las leñas, dice que le echaron
agua a la zanja para que vieran cuál era el poder extraordinario de Dios. O sea que Elías conocía el poder de Dios. Elías conocía a su Dios. Elías tenía fe en Dios. Y cuando Elías oró, dice que bajó una lengua de fuego que consumió no tan solo la leña, sino el agua, la zanja y todo lo que había allí. Y los profetas falsos, aquellos adoradores de ídolos, fueron desgollados. Entonces, esto es lo que cuenta Acab, el rey, a Jezabel. Ahora Jezabel amenaza a Elías. Elías decide salir corriendo para salvar su vida. Pero pregunto, ¿no es este el profeta de Dios que vio el poder sobrenatural de Dios? Ahora le está corriendo a una mujer y dice que Elías pues comenzó a caminar por el desierto. Y como leímos en la Biblia, llegó junto a un árbol, a un enebro, y ahí estaba pidiéndole a Dios morirse. Allí, entonces, Elías se durmió y vino un ángel de parte de Dios y despertó a Elías y le dice, come y bebe. Y junto a él tenía agua y pan. Bueno, Elías come y bebe y luego vuelve otra vez y se duerme. Por una segunda vez, el ángel toca a Elías y le dice, come y bebe, que largo camino te resta. Y cuando comió y bebió, dice la palabra de Dios, que Elías caminó 40 días y 40 noches. La comida que le proveyó Dios le dio fortaleza y fuerza y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, monte de Dios. Y allí estaba entonces Elías escondido de Jezabel. Y vamos a ver qué ocurrió más adelante. Pero qué mayor esperanza podemos tener que mediante la fe podamos reclamar la justicia de Cristo. No obstante, la depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autoaversión. Y a veces empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Este parece ser el caso de Elías. Es demasiado para él y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes 19:4. Lo bueno es que el gran médico no condena a Elías. Dios comprende mejor que nosotros a que nosotros nos enfrentamos mientras luchamos contra la depresión. Quizás tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Pero esto es así a pesar de todo. Quizá no sintamos un toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. Dios sabe y entiende que largo camino nos resta, pero a veces tiene que esperar hasta que dejarnos correr. Recién entonces puede intervenir. A veces aquellos que se están ahogando se confunden tanto que luchan contra un socorrista. El socorrista entonces tiene que retroceder y esperar que pueda realizar, para poder realizar el rescate, que la víctima realmente pueda quedar inconsciente. Porque muchas veces la persona está tan desesperada que no puede ver quién va a ayudarle. Y resulta ser que la persona que viene a ayudar, nosotros las maltratamos, las rechazamos
¿verdad? Entonces, como dice el relato, el socorrista que va a salvar a una persona que se está ahogando, muchas veces lo deja que primero quede inconsciente para él poder socorrerlo. Dios siempre está ahí para ayudarnos, para protegernos y para rescatarnos. Repito, está nuestra decisión de aceptar a Dios, a Jesús, el Espíritu Santo. En la parte del jueves, el resumen, descanso, descanso y más Dios. Sabe que Elías se cansó de tanto correr. Dios sabe que más que estar físicamente cansado, Elías está emocionalmente agotado y carga con un tremendo peso de culpa, como Jesús hizo con el paralítico muchos años después. Dios hace borrón y cuenta nueva y le da descanso a Elías. Finalmente, este puede dormir bien y reanimarse. Pero el descanso de Dios no ocurre una sola vez. Entrar en el reposo de Dios tiene que ver con sanar, con desaparecer, desprender lentamente los patrones de pensamientos negativos y los hábitos destructivos. Dios no cura precipitadamente. Dios nos cura, y si nos cura de raíz, nos cura de verdad. A diferencia del mundo, muchas personas andan buscando su refugio en el alcohol, andan buscando refugio en diferentes mecanismos. Sin embargo, esto no le ayuda. Sin embargo, le causa un vacío existencial mucho más grande. Pero cuando usted viene a Dios, cuando usted viene a Jesús con fe, Jesús entonces le dará el descanso que tanto usted necesita. Después de descansar, Elías vuelve a correr, pero esta vez Dios reorienta su marcha. Dios comprende que la vida en este mundo pecaminoso puede causar depresión. Él comprende nuestro impulso de correr, pero quiere redirigir nuestra marcha en vez de todos los mecanismos autodestructivos de afrontamiento que probamos en ocasiones. Quiere que corramos hacia Él. Y una vez que empezamos a correr hacia Él, quiere enseñarnos a escuchar el silbo apacible y delicado de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Elías no tenía fuerzas para levantarse y hacer el viaje para encontrarse con Dios. Dios provee la energía para la reunión y el Señor promete una mañana mejor. Mientras Elías estaba agotado y se encontraba también acostado debajo de su enebro y deseaba morir. Creía que sus mejores días habían quedado atrás. Dios sabía que les esperaba días mejores. El profeta sanaría cuando aprendiera a regular su vida con los ritmos de Dios y aceptar su descanso. Todavía quedaba reyes por ungir y un sucesor por elegir. Dios ya sabía acerca de Eliseo, que llegaría a ser tan unido como un hijo para Elías. Dios sabía que con fe Elías volvería a hacer descender fuego del cielo, como en Segunda de Reyes 1:10. Para el profeta,
no habría ninguna muerte desesperada bajo un enebro, sino más bien un paseo en carro de fuego hacia el descanso celestial. La parte del viernes para estudiar y meditar dice que con los continuos cambios de las circunstancias se realizan cambios también en nuestras experiencias y por ello somos o exaltados o deprimidos. Pero el cambio de circunstancias no tiene el poder de cambiar la relación de Dios hacia nosotros. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y nos pide que tengamos una confianza inquebrantable en su amor. Sigan contemplando a Jesús, continúen orando con fe silenciosa, prosigan apoderándose de su fuerza, ya que experimenten algún sentimiento o no, sigan avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Quien pone su confianza en las cosas del mundo vivirá decepcionado. El que pone su confianza en el hombre vivirá decepcionado. El que pone su confianza en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, vivirá una vida de victoria. Aunque en este mundo están sucediendo muchas cosas que atribulan al hombre, pero cuando Jesús está en el corazón, las cosas son diferentes. Finalmente, prosigan adelante, cantando y entonando melodías a Dios en vuestros corazones, aunque os encontréis deprimidos por una sensación de peso y de tristeza. Les digo, como alguien que sabe que la luz vendrá, que tendremos gozo y que la niebla y las nubes serán rechazadas, y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su presencia. Preciosa lección de esta semana. En esta semana, este estudio es grandioso para el crecimiento espiritual del cristiano. A los amigos y amigas le invitamos a que siempre pues nos vean por estos medios para que así puedan aprender de la palabra. Y si alguno es tocado por el poder del Espíritu Santo, conviértase a Cristo Jesús. Este ha sido el resumen de la lección Libres para Descansar, lección número 8. En otra entrega estaremos la próxima semana compartiendo la lección número 9. Ahora vamos a finalizar con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu palabra como una espada afilada, cortante. Oh Señor, ayúdanos a aprender cada día más de ti, que podamos practicar tu palabra, que podamos hacer tu voluntad y que podamos, Señor, obedecerte para poder agradarte, que podamos entregarnos en espíritu y en verdad, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.